Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Ahorita que leí eso de por qué invitamos a la campana a sonar, les manifesté que con ello va un deseo de que dejen de sufrir. Aquí, ¿quién está sufriendo ahorita? Benja está sufriendo. Ya vimos que en alguna otra parte vimos que cuando hay sufrimiento es porque nos resistimos a algo que es, fíjense, un motivo, una utilidad que se le puede sacar al sufrimiento es lograr acabar de sufrir. Aquí, este es de otro autor, y trae también otro capítulo que se llama Sufrimiento y el final del sufrimiento. Aquí nos dice, ¿es imprescindible sufrir? Y la pregunta, es una pregunta, y la respuesta es sí y no. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. No estarías leyendo esto. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Para eso hay que experimentarlo. Entonces, básicamente las dos cosas nos dicen lo mismo. El título de este libro, ¿para qué nos puede servir sufrir? Para acabar de sufrir. El sufrimiento va involucrado en el plano mental, en la vida humana siempre. Y aquí nos dice, empieza con algo importante que podría referirse a la actitud, a cómo estamos tomando esto nosotros. Aquí nos dice, tenemos un problema de salud. Ante ese problema de salud debemos poner algo para salir de nuestro problema de salud. Pero nos dice que nadie pone lo necesario, entonces concluye que nadie
quiere curarse, que la mayoría no tienen la actitud que corresponda a poder encontrar la salida de esta situación. Nos dice, quieren aliviar los síntomas, quieren lograr, en nuestro caso, el síntoma, vamos a hablar solamente del consumo, de la adicción al alcohol. En nuestro caso, lo que se pretende es que no esté el síntoma, pero no nos ocupamos lo suficiente de la causa. Esos son algunos. Otros quieren demostrar que han hecho un esfuerzo, ¿no? O sea, su presencia aquí, su estancia aquí, su actuación, su actitud aquí, es para demostrar a alguien o algo que están haciendo un esfuerzo. Otros, bueno, espero que aquí no haya nadie que caiga en este caso de querer aprender un truco, algún truco para usarlos ellos mismos después con otros. Eso vamos a dejarlo a un lado. Los que sí he visto yo que hay son los que quieren dejar sentado, que ya no tienen remedio y que nadie puede curarlos. Y ahora la excepción, la persona que realmente quiere curarse a toda costa, esto es decir, que quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento, y está dispuesto a pasar por todo y pagar el precio necesario para llegar a ese estado. Los condicionamientos, acá nos dicen otra cosa de cómo nos comportamos: contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas a medias, nos damos por satisfechos con resultados parciales, cuando la única manera de conseguir la libertad de corazón es entregarse a ellos sin reserva de ninguna clase y sin pararse a nada, sin pararse en nada. Sufrir para acabar de sufrir. Dice, el sufrimiento siempre trae una lección consigo, y si sabemos ir aprovechándonos de esas lecciones según las vamos recibiendo de la vida, estamos en el camino de la madurez y el desarrollo. La salida de nuestra situación es llegar a ese camino hacia la madurez y el desarrollo. El desarrollo, y en nuestro caso, pues necesitamos el más alto grado de desarrollo que existe. Dice aquí, lo que está mal en nuestras vidas no es lo que suframos, sino lo que no utilizamos de ese sufrimiento. ¿Qué no utilizamos de ese sufrimiento? Que nos sirva para acabar de sufrir. Que lo utilicemos para darnos cuenta de que es innecesario. Acá dice más adelante, cuando se presenta el sufrimiento, qué falsa ilusión mía estaba escondida detrás de ese sufrimiento. ¿Qué hacimiento de los de mi colección se ha visto amenazado? ¿Cuál de mis condicionamientos ha sido violado? Entonces el sufrimiento surge porque hay algún apego, aquí dice hacimiento, un apego que no se realiza. ¿Cuál de mis condicionamientos no se está llevando a cabo? ¿Qué de lo que pasa es lo que no acepto? ¿Qué de lo que pasa es lo que no acepto? Lo que pasa forma parte de mi situación vital. Mi situación vital, el estado de mi situación vital, tiene una alta correlación con el problema de salud que tengo yo.
de que tengo una enfermedad cerebral crónica. Y el problema es que yo tengo la atención, tengo la necesidad primordial de atender a mi situación vital, de ver que sean posibles que esos condicionamientos que no se están dando, que esos apegos, eso que digo yo que debe ser de determinada manera, sea así. Y pongo mi atención ahí, sin atender la variable que va correlacionada con mi situación vital, que es mi enfermedad cerebral crónica. Entonces, como no estoy atendiendo lo que se refiere a mi situación vital, sin considerar la relación que tiene con mi enfermedad cerebral crónica, creo yo que estoy perdiendo el tiempo. Creo yo que yo no debo estar aquí, sino atendiendo lo que es importante. Y no me doy cuenta de que mi situación vital está en gran parte determinada por mi enfermedad cerebral crónica. ¿Qué les preocupa? ¿Por qué están sufriendo? Porque no están aceptando lo que es. No están aceptando lo que es. Y ahorita, ¿dónde quisieran estar? Arreglando algo de lo que es, pero de lo que es en cuanto a lo que ha sido el resultado de muchas cosas, entre ellas de mi situación de salud. Dice aquí al principio, quieren aliviar los síntomas sin entregarse a eliminar la causa. Ahorita nadie me dijo que estaba sufriendo, pero eso no es necesario preguntárselos. No es necesario preguntárselos. Cuando se están resistiendo a lo que están viviendo, cuando se están resistiendo a aceptar que lo que debería de ser determinado por mí no es, aparece el sufrimiento. Nuestro amigo diputado, la enfermedad cerebral crónica obviamente no se detiene, va avanzando, pero tiene una solución. Se puede tener bajo control, hijo. Se puede controlar. Con la parte espiritual. Con la parte espiritual. Con la parte espiritual. Y esto no se acaba. Esto nunca se acaba. No, siempre tienes que estar atendiendo tu enfermedad. Tú tienes una enfermedad crónica, mijo. Nos la comparan nuestra enfermedad en cuanto a la enfermedad crónica. Sí, claro, tú tienes una enfermedad crónica y esa te cuesta menos trabajo atenderla, mijo. ¿Por qué no llegamos a considerar que esto es una enfermedad crónica? Les he preguntado ya en muchas juntas que si se consideran ustedes personas enfermas en cuanto a eso de la adicción. No llegamos a considerarlo. Hemos dicho que esto no es un problema de comportamiento, es un problema de salud. Pero nuestra reacción ante esto, ¿cuál es? Que nos seguimos sintiendo culpables de que se presente el síntoma, ¿verdad? Hay un grado de responsabilidad en que se presente el síntoma, pues en que no le estamos dando atención a la causa. Porque para nosotros siempre va a ser prioritaria nuestra situación vital, sin considerar en ella como un punto determinante del estado de esa situación vital, nuestra enfermedad crónica. Fíjense qué problema, que no es una enfermedad. Vamos a ver alguna característica que pudiera tener con alguna enfermedad. El que tiene alguna enfermedad es su voluntad
la que determina que la tenga? ¿Te va a servir tu voluntad para no tenerla? Entonces, Ismael, pues no. ¿Tú crees que consumiste por tu voluntad? Tú dices que tienes que tener una voluntad de no consumir. Tú dices que consumiste por tu voluntad. Fue por el no poder. No, tú dices que consumiste por tu voluntad, lo dijiste en la junta anterior. Sí. Y tú dices que con que quieras ya no consumir, con eso lo vas a lograr. Que aunque yo diga que no, en eso lo vas a hacer. Eso dijiste. Sí, es cierto. Pues no, te informo que no va a ser así. Pero yo sí les informo, ustedes tomen la actitud del desarrollo de los acontecimientos, ya dirá lo que va sucediendo, ya dirá lo que va sucediendo. Que no estoy sufriendo, que no estoy molesto. ¿Cómo no? Oye, no, pero también hay grados. Hay grados. Hay grados. Yo ayer estaba... Y hay gente mucho más grave que tú. La enfermedad va progresando en varios sentidos, pero cada uno de nosotros es su propia enfermedad. Y nosotros siempre vemos a los que están peor, a los que están mejor que nosotros, en cualquier sentido, pero nunca vemos a los que están peor. Y en cuanto a enfermedades, pues esta no es la peor de las enfermedades, ¿sí, compañeros? No, yo me refería ya aislado porque yo ayer me sentí peor, por llamarlo de alguna forma, que no hay mucha diferencia, pero sí la hay. Pero hace un poquito antes no me sentí tan peor, tan mal, hablando del grado de sufrimiento. Sí, ahora... La experiencia también me dice que puedo estar aún mejor. Sí, ¿por qué te sientes mal? Porque tu enfermedad te extrajo de tu lugar y te trajo aquí, que es donde puedes darle atención. Sí. Es tu malestar principal. Y sobre todo lo que a mí más me lacera es los pensamientos que me llegan. ¿Lo qué? Los pensamientos que me llegan del recuerdo. Bueno, eso a toda la gente le llega, hijo. Y eso a mí es lo que me pone... Pues es una de las prácticas que tenemos que ir controlando, mijo. Porque son pensamientos involuntarios que llegan de sepa de dónde chingados y algunos son de una manera muy depresivos y muy molestos. Pero de repente esa situación cambia y desaparece. Sí, fíjate lo que me estás diciendo, molestos. ¿Qué están causando tus pensamientos? Una emoción. Sí. ¿Verdad? Y esa emoción, si es demasiado molesta, te vas a negar inconscientemente a vivir. ¿Qué hubo detrás del consumo? Hubo un pensamiento que te causó una emoción que tú sin darte cuenta te negaste a vivirla y por eso consumiste. Sabiendo las consecuencias, porque yo sabía. Sabiendo las consecuencias. Sabiendo. Pero en ese momento ni siquiera pensaste en las consecuencias. No, ni me importaron. No, es más, no se piensa en ellas. Aquí dice que si piensan y que a veces pensamos más en las consecuencias. Y yo les he dicho que mi experiencia es que en ese momento ni se piensa en las consecuencias, que es un hecho automático. No determinado por tu voluntad, determinado por un proceso bioquímico del cerebro. Acá nos dice en el capítulo 4, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, vamos a ver el consumo. Bueno, Sí. se le va al adicto. Ahorita estás diciendo que cuando llega el consumo, o sea, no se piensa en las consecuencias. No. Y pues realmente
pues yo he vivido esa parte, ¿no? Donde cuando llega el consumo, no hay esos pensamientos de lo que me va a acarrear. Cuando llego a tener esos pensamientos es antes de consumir, pero no tan fuertes, no llegan fuertes. Yo creo que ni tiempo hay, mijo. Aquí en el libro dice que sí, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, dice, aquí dividen, primero nos presenta el caso de alguien que vivió una emoción y eso le hizo consumir, ¿no? Aquí está ejemplificado. Dice, fui a trabajar, me sentí disgustado, ya está la emoción, porque tenía que ser vendedor de un negocio del que antes había sido dueño. El pensar de su situación, eso que pensó, le produjo la emoción. Ahí está la emoción. Crucé unas palabras con el patrón, pero no fue. Entonces decidí, ahí iba ya la necesidad de consumir. Él no se dio cuenta de eso. ¿La derechita? No, se fue a un lugar, en un lugar donde hay una cantina, no tenía intención de consumir, no fue su voluntad la que determinó la que consumieran, y todo lo demás pasó sin que se diera cuenta, hasta que consumió, porque tenía el mandato que no podía desobedecer de consumir. Dice, ¿puedes creer que este es un caso extremo? A veces hemos reflexionado más que él acerca de las consecuencias. Les digo que de que menos esa no fue mi experiencia. Cuando se presentó la necesidad de consumir, la necesidad de la cual no te das cuenta tú, de que es la negación a vivir una emoción, a veces hemos reflexionado más que él acerca de las consecuencias. La otra definición que manejamos aquí es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Yo no sé si alguien piense o no en las consecuencias. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Pero para hablar del razonamiento cuerdo de pensar, corrió alguna excusa insanamente trivial. Nuestra cordura no fue lo suficiente. La cordura era, pues, no consumir, porque consumir a pesar de las consecuencias adversas es lo que se llama locura. Es la locura que nosotros, la locura adictiva. Dice, en algunas circunstancias, aquí fue como casual, lo considera como un caso en que se presentó el consumo. Acá pone cuando hemos ido a consumir deliberadamente, con la intención de consumir. Lo separa, y esto hay que ver si está bien justificado o no. Deliberadamente, sintiéndonos justificados, sintiendo que había una razón para consumir. Aquí nos pone el nerviosismo, la ira. Sí, hijo. Mire, eso que está diciendo ahorita, bueno, soy el señor código. El consumir deliberadamente, eso me pasó esta vez. La emoción, la causa ahí está, pero viene la emoción y se dispara la causa junto con la emoción. Esto me llevó a consumir por una discusión muy, bueno, no tiene caso así. Sí, o sea. Entonces, yo salí de casa ya con la intención de consumir, aún, como dice, sabiendo lo que iba a pasar, lo que me esperaba. El caso es que dije, bueno, ahorita con esta materialización no pasa nada, ¿no? Pero no me tranquilicé, fue peor la cosa. Ya vino después el consumo excesivo y... Cuando hay consumo es un adicto. Cuando hay inicio del consumo,
consumo, siempre va a haber el consumo. Deliberadamente había una razón para consumir, justificados por el necesismo, la ira, es lo que está diciendo. Te enojaste, entonces hay que castigarlos yo. Ellos quedaron jodidísimos. Están tristísimos o jodidos. Ya no racionalicen esto, dense cuenta de su situación. Dice, alguna razón para consumir, pero aún tratándose de esta forma, nuestra razón para consumir fue insanamente insuficiente, tomando en cuenta lo que había pasado. Me dices tú que pues tú te enojaste y esa era la razón para consumir, aún sabiendo las consecuencias. Si sabes las consecuencias, la razón para consumir desaparece. No hay razón para tener esas consecuencias malas. Dice aquí, cuando empezamos a consumir deliberadamente, en vez de casualmente, durante el periodo de premeditación, mientras lo estuviste pensando, viendo cómo lo hacías, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias no fue efectiva. No sirvió para que no consumieras. Es lo que pasa. O sea que aún pensando en las consecuencias ya hay un mandato biológico. Sí, no va a servir para que no consumas. No va a servir para que no consumas. Sí. No va a servir para que no consumas. Si a ti te dicen, te vas a morir si consumes, Consumo. tú no puedes, por esa razón, no consumir. Aquí hubo un compañero que yo cuando regresó después de uno de sus montes, ese güey se recaía diario, se salía todos los días a recaer y luego se las aventó un cuarto por ahí, luego había que irlo a recoger allá al kiosco y la chingada. Y recaía diario y yo le pregunté que por qué había consumido, que si había sido por tal razón. Y me dijo, no, eso no hubiera sido razón. Pero él sí tenía otra razón para consumir. ¿Qué le pasó a él? Le dijeron que si volvía a consumir, se iba a morir. Yo tengo su reporte médico. Probabilidades de muerte en el primer año, tanto por ciento. Probabilidades de muerte en el segundo año, tanto por ciento. Un porcentaje mayor que el 50%. Pues en el primer año. Y él no quería estar aquí. Y después ya no pudo estar aquí. Y lo que le molestaba era no poder estar aquí. Él quería estar con determinadas gentes, de determinado plan, determinada cosa. Él decía que estaba solo. Él le molestaba que nadie se preocupara por él. A nosotros nos gusta que estén preocupados por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería una buena razón para el consumo, padre? ¿Cuál sería una buena razón? No hay ninguna razón para consumir. Que no puede no consumir y por lo tanto que veo la vida mal. Eso sería, ¿no? ¿Cuál? Que no puedo no consumir y que estoy viendo la vida mal. Esa no es una buena razón, esa es la causa. La causa. Sí. Pues la derrota, ¿no? La derrota. Pero, o sea, que la derrota estamos derrotados todos aquí, porque tenemos esta enfermedad. Tú decías, esto es para siempre, cuando te dije que es crónico. Tenemos esta enfermedad, es crónica. Estamos derrotados. Estamos en la copa de una enfermedad progresiva, crónica, que es remisible.
que puede controlarse para que no esté el síntoma, pero que es reincidible. ¿Ah? Entonces, esto requiere la atención siempre de esta enfermedad, pero no tiene el peso que necesita tener, porque lo que nos importa ahorita, ¿qué les preocupa a ustedes? ¿Estar enfermos o su situación vital? O sea, ¿cómo está su vida? ¿Qué les preocupa? La situación mental. No estar enfermo. Pues mientras no arreglen su problema de mantener bajo control, hay pocas posibilidades de que su situación vital se podrá ser momentánea. Podrá durar la remisión un tiempo, pero es reincidible. La remisión se cae y vuelve el consumo. ¿No? Entonces dice, si cuando deseándolo honestamente, ustedes desean dejar del todo el consumo, ¿quién dijo que sí? Yo sí. Isma. Aquí hay varios que no. Willy, ¿tú deseas dejar del todo el consumo? Sí, padre. ¿Seguro? Sí. ¿O lo quieres nomás posponer para después? ¿No? ¿Víctor? ¿Seguro? Estoy seguro. ¿No estás seguro? ¿Qué dijo? ¿Que sí estás seguro? Bueno, ¿tu hijo? No estoy seguro. ¿Tú no estás seguro? Por un tiempecito nomás. No, tampoco. Tú estás queriendo dejar sentado, que estás haciendo un esfuerzo, ¿verdad? No, Que vean que estás haciendo algo, ¿no? no necesitaba salirme de ahí. Pero no por motivo de tu enfermedad. Sí. No, pues por no estar ahí, te podrías haber ido a Cancún o a algún otro lado. Ese es el plan, pero antes de llegar hasta allá tenía que pasar por una limpieza de todos esos pensamientos que a donde fuera que vaya, pues me van a llevar a la próxima. ¿Y aquí cómo vas a limpiar esos pensamientos? Todavía no sé para qué vienes. Bueno, entonces fíjense. O si cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consumes, o sea, ya vimos que no es querer no consumir, no es nuestra voluntad la que nos va a hacer posible no consumir. Es una de las características que presentan nosotros los enfermos de esa cosa. Y aparte otra característica, que cuando consumimos no tenemos control de la cantidad que consumimos. Es otra característica. Entonces, aquí te dicen que puede ser que tú tengas una enfermedad, que solo puede ser, aquí te ponen la palabra vencida, pero esta palabra vencida significaría una situación determinante. Ya la vencí, ya me deshice del problema. Que solo puede ser controlada por medio de, y aquí me ponen una palabra rara, que quién sabe qué chingados será. Me ponen una palabra experiencia espiritual. Cambien esa palabra. Solo puede ser controlada mediante un cambio en mí. Un cambio en mí, en muchas cosas. Sí. Bueno, mire, ahorita estábamos precisamente en lo que estábamos en la junta pasada y se hablaba de eso, ¿no? Que a través de una experiencia espiritual, o sea, pero yo esa palabra, al igual que la otra, ¿no? De la cuarta dimensión, la despertar espiritual, yo me trataba de expresar que para mí esa palabra es no sé, el ver que me parezca ya todo bien. O sea, que ver que todo está bien, que no es algo que tenga que soportar. Sí, un cambio que te permita no producir esas emociones, lo que debe significar eso. Un cambio en ti
que se produzca que lo que pienses de los contenidos de la vida no te produzcan esas emociones que te lleven a consumir. Básicamente eso es. Dice, aquel que se considera ateo o agnóstico, acá no tiene nada que ver con la religión, con ser ateo o no ser ateo. El creyente afirma que Dios existe, el ateo afirma que Dios existe, el agnóstico no afirma ni una cosa ni otra. Entre nosotros habrá mucha gente que afirme de labios para afuera, por lo que le han dicho, por su familia, por lo que te han pasado, porque que es creyente, sin serlo. Nosotros somos agnósticos funcionales, no hemos tomado en cuenta lo que significaría creer o lo que significaría no creer, ¿no? Ya les leí una cosita ahí de que le preguntan a alguien que si es creyente o que si es ateo. Contéstame a una cosa, dijo el ateo, ¿existe realmente un Dios? Y le respondió el maestro, si quieres que te sea sincero, no tengo respuesta. Más tarde los discípulos quisieron saber por qué no había respondido, porque la pregunta no tenía respuesta, dijo el maestro. ¿De modo que eres ateo? Por supuesto que no. El ateo comete el error de negar algo de lo que no puede decirse nada. Y después de una pausa añadió, y el teísta o creyente comete el error de afirmarlo. Entonces, no es, acá esto no es religioso, esto es espiritualidad, espiritual. Si yo les pregunto a ustedes qué son, Ismael, ¿tú tienes alguna religión? Pues, dice creyente nada más. Católico no, lo dije en la mañana también, que católico no, porque... Creyente. Creyente de... Tal vez de aquí para allá, ¿no? Sí, pero, porque si tuvieras... Interiormente no sé. Si creyeras que Él está, si Él estuviera, no permitiría lo que pasa, lo que sucede, está a su cargo y Él actúa a nuestro favor. Entonces tú no tendrías por qué juzgar lo que vives de manera que te produzca una emoción que te niegues a vivir. Si tú quisieras que Él está, ya profundizando en esa creencia, con esa confianza, ni siquiera hubiera aparecido la ira en ti. Sí, es cierto. Pero también hay situaciones que a veces no se pueden aguantar y explota uno. Y eso nos lleva, pues... La gente hace cosas. Los que decidimos que esas cosas nos afecten somos nosotros. Tú no te haces responsable de tu estado emocional. Si alguien hace algo que a ti no te gusta, tú dejas tu estado emocional en sus manos, no alcanzas la libertad de no depender de lo que esa actitud produzca en ti. Entonces, aquí lo que nos dicen, compañeros, es que tenemos una alternativa ahorita, una de dos, pero en serio es una de dos, Y por acá en otro capítulo nos dice, las medidas parciales no nos sirvieron, ¿no? Realmente tenemos que ir avanzando en esto, no vamos a lograr la perfección, pero sí el progreso. Seguir como estamos. No les voy a leer aquí la frase, está condenado a una muerte por alcoholismo. No, seguir como estamos. O construir una base espiritual para la vida. Ahora, vamos, no a quedarnos con estas palabras.
¿Qué es construir una base espiritual para la vida? Alcanzar la libertad que te permita hacerte responsable de tu estado emocional. Que no vayas a decir que algo te puso mal, porque el que decide, la gente hace cosas, el que decide que esas cosas te pongan mal, eres tú. Hay decisiones conscientes e inconscientes. Los condicionamientos son en muchos casos decisiones inconscientes. Automáticamente las tomamos, porque eso es lo que funciona. Si alguien pasa y me dice, eres un pendejo, chinga tu madre, ¿qué haces, güey? Te paras y le das un chingadazo. Usted no te vas a topar con un boxeador, ¿no? Ya ves, nadie quiso castigarlos. Sí, es cierto. Dice, teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida. Vamos a quitar esa mamada, porque nadie la entiende. Teníamos que lograr no producir esas emociones que nos llevaran sin darnos cuenta a negarnos a vivirla, porque nosotros ya tenemos una mentira establecida de que hay una forma de negarnos a vivir, poniéndonos hasta la mano. ¿Sabes la situación tan impresionante? Mejor me puse hasta la mano. Bueno, no sabemos lo que es la espiritualidad, compañeros, pero sí hay una gran tendencia a confundirlo con lo que es la religión. Y esa tendencia a confundirlo con lo que es la religión nos estorba. La religión no es solo una, sino cientos. La espiritualidad es una. La religión es para los que no se dan cuenta de lo que es la vida. La espiritualidad es para lograrte darte cuenta de lo que es la vida. La religión es para aquellos que necesitan a alguien más que les diga qué hacer, quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas, cosas que debes de creer, de las cuales debes de partir. La espiritualidad te invita a razonarlo todo, cuestionarlo todo. La religión amenaza y amedrenta. Ahí hay un fenómeno extraño, por ejemplo, en la religión judeo-cristiana, lo que pasa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La espiritualidad te da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. Y nosotros cuando hablamos de pecado es equivocarnos, errar en el blanco de lo que es la vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Esa es la equivocación. Ahí le llaman pecado original, ¿no? Equivocarte en lo que es la vida. Lo que es la vida es cubrir las expectativas de otros, demostrar que puedes hacer chingaderas. La espiritualidad te dice, levántate y aprende del error. Entonces el pecado fue un error. La religión quiere castigar ese pecado, ese error. La espiritualidad te dice, aprovecha ese error para aprender, porque vas a seguir cometiendo errores. La religión lo reprime todo, te vuelve falso. La espiritualidad lo trasciende todo, te vuelve verdadero. La religión no es Dios, la espiritualidad es el todo. La religión inventa, la espiritualidad descubre. La religión no indaga ni cuestiona, la espiritualidad lo cuestiona todo. La religión es humana, es una organización divina con reglas. Se utilizan rituales e intermediarios y lugares
Ahorita hay un montón de cosas que hay por ahí unos que dicen que lleves tus escrituras y te dicen que luego que se las pongas a nombre del que está ahí, ¿no? La religión es causa de división, la espiritualidad es causa de unión. La religión te busca para que creas, la espiritualidad la tienes que buscar tú. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado, la espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad se alimenta de la confianza. Esto es básico, básico. La confianza. La confianza va a ser la causa, lo que va a permitir que no produzcas esas emociones. ¿Está pasando esto? Es inevitable que pasara y es a mi favor. Aunque mi pensamiento condicionado, mi pensamiento que no alcanza a ver la interconexión de todos los hechos y lo que pasa, juzgue que no es a mi favor. Está pasando algo que yo creo que no va con lo que yo quiero. La confianza borra ese argumento. La confianza hacia absoluta. Hacia él, que es el que pone lo que pasa. Es el que pone lo que pasa. La religión se ocupa del hacer, la espiritualidad se ocupa del ser. Ya vimos el propósito de la vida. El propósito primordial se refiere al ser, no al hacer. Por más que hagas, porque aquí hay especialistas en hacer un chingo, logran lo que necesitan lograr. No. Dice, la religión te hace renunciar al mundo, la espiritualidad te hace vivir en Dios, no renunciar a Él. La religión es adoración, la espiritualidad es meditación. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora. Aquí apareció la palabra paraíso. Nos dicen, por ahí dice Eric Fromm, un psicólogo, que el hombre es el único animal que se expulsó solo del paraíso. Y luego en otra parte nos la completa. Fue expulsado del paraíso por comer del fruto del árbol del conocimiento. ¿Qué nos están queriendo decir? No había un árbol del conocimiento. No. Por creer que él podía decir lo que era bueno o lo que era malo. ¿De qué? La espiritualidad, ¿de qué parte? Aquí te dice... de la confianza, de que es bueno, para que no se produzca esa emoción. Entonces, estas son algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta para lograr lo que aquí quieren expresar con estas palabras. Teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida. Es lo que quieren expresar. Quieren expresar que teníamos que encontrar la forma de tener una confianza que nos permitiera no producir esas emociones, que nos negáramos sin darnos cuenta a vivir, y acudiendo a la mentira de que había una forma de no vivirla, que era consumiendo. Y todo esto en un proceso del que no te das cuenta. Entonces, padrino, para alcanzar la vida espiritual que yo quiero y deseo, debo tener confianza, mucha confianza, pero también fe. No. Fe que tengo que lograrlo, ¿no? No. Estoy sustituyendo la palabra fe por confianza. Ya. En un paso, en el segundo paso dice la fe es confianza. La fe es confianza, sí. Y no desafío. No es decir, a ver, aparece un conejo. A ver, que me saque yo la lotería.
Luego sin comprar el billete, pero bueno, no, está tu situación vital, estás tú, como estás ahorita, sin una base espiritual para tu vida. Tú necesitas aquí, de alguna manera estás en los ojos. Tú, en cuanto a tu situación vital, en cuanto haces contacto con ella, asumes. ¿Cuál sería la solución? ¿Cambiar tu situación vital o que tú seas el gran contrario? ¿Qué es la situación vital de los demás? Pues el cambio sería mío, ¿no? Para poder. Sí, porque cuando salgas de aquí vas a vivir exactamente. ¿Cómo arreglamos tu situación vital? ¿Cómo arreglamos? Ni nos has hablado de ella. ¿Cómo la vamos a arreglar? ¿Qué vives allá afuera? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? Está difícil, digo. Pero está más difícil seguir como estás. Sí, claro. Sí, porque allá afuera se viene uno de muchas cosas, de muchos pensamientos, de muchas tentaciones, y a veces no se pueden. Pero eso no es lo de afuera. Eso es porque tú estás decidiendo que todo eso que pasa, decidiendo que te afecte. Te está dando el poder de afectar. ¿Por qué? Porque no tienes la confianza. Bien, gracias. Entonces dice, teníamos que encontrar eso, ya les dije lo que significa, la forma de dejar de producir esas emociones que nos vienen, o de otro modo, atenernos a lo que sucederá, a lo que va a suceder, porque nosotros vamos a seguir produciendo esas emociones que sin darnos cuenta nos neguemos a vivir, defendiendo la mentira de que la manera de no vivirlas, todo esto sin darte cuenta. Dice, si un mero código de moral o una mejor filosofía fueran suficientes, muchos ya nos habíamos recuperado. Tales códigos y filosofías no nos salvaban por mucho empeño que pusiéramos. Podíamos desear ser morales, desear ser confortados filosóficamente, podíamos desear todo esto con todo nuestro ahínco, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes. Nuestros recursos humanos bajo el mando de la voluntad, nuestro poder para estar con la vida, para convivir con las situaciones vitales, lo que pasa, lo que no pasa es lo más cambiante que puede haber. Nuestro poder para estar ahí independientemente de lo que sea aquello, no lo teníamos, el poder para vivir. Dejamos de consumir, pero nos sigue haciendo falta ese poder. Y aquí dice, nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes, fallaban completamente, falta de poder. Ese era el dilema, el problema. Teníamos que encontrar un poder por el cual vivir, y tenía que ser un poder que ya hemos reconocido que no estaba en nosotros. Entonces tenía que ser un poder que respecto a este asunto que estamos tratando pudiera lo que nosotros no podemos, un poder más grande, aquí superior. Heidegger es un poder más grande, un poder que respecto a este asunto pueda lo que nosotros no podemos. Pero ¿cómo y dónde íbamos a encontrar ese poder? Y aquí nos dicen que eso es lo que tratan de decirnos aquí. Si gustan compartir, comparten. No, ese poder no estaba en nosotros. No. Pero va a estar, o está, va a llegar a estar en nosotros. Cuando te das cuenta de que ahí está, Sí, va a estar. ahí está. Sí. Entonces sí está, pues sí ha estado, lo que pasa es que yo no me he dado cuenta que No, he estado. pues hay cosas que están todo el tiempo, pero nuestros pensamientos, mientras
mientras no seamos conscientes, mientras no nos demos cuenta de que está, es como si no estuviera. Eso lo leímos en la plática de ayer. Y aquí te ponen pues algunos obstáculos que debes superar, pero que yo es lo que pretendo, que no nos traguemos ahí con eso, con las palabras, con la costumbre, con lo que viene de lo que te dicen, ¿no? Sino que realmente acá dice la religión te busca, acá la espiritualidad la buscas tú. Acá dice, pues bien, es exactamente de lo que trata el libro, habilitarte para que encuentres a ese poder que resuelva tu problema. No lo vamos a resolver nosotros, porque nosotros ya admitimos que no podemos. ¿Es capítulo 2? Cuatro. Eso quiere decir que hemos escrito un libro que creemos que es espiritual, así también como moral. La moral es la ética, es igual, es hacer lo que es correcto, lo que es conveniente para nosotros y para los demás. Y nosotros también ahí tenemos ese problema. No podemos hacer lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás, y no podemos dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás, y no porque no lo sepamos, sino porque no podemos irle. Bueno, para que esto se pueda ser posible, ahorita al principio empezaste hablándonos de la enfermedad, pero o sea, yo me tengo que saber que estoy enfermo para que esto me pueda empezar a ver esa solución y empieza a ver esa remisión, y mantenga la enfermedad remisible, como dices. O sea, tengo que aceptar esa enfermedad, creérmela y que yo estoy enfermo, o sea, sabérmela, porque por mucho tiempo he dicho de dientes para afuera que estoy enfermo, pero no he hecho algo al respecto para mantener remisible la enfermedad. O sea, entonces aquí es, como te digo, para ser posible, pues tengo que saber que estoy enfermo y que todo lo que ha sucedido pues no fue mi culpa, Claro. para empezar. Claro. Y de ahí, pues partir, ¿no? Y otra cosa, nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad. Vamos a quitar la palabra. Con lograr todo esto que queremos lograr, de tener confianza, de no producir, pero sí nos dicen que se necesita buena voluntad, sinceridad y una mente vacía. Que quiten de su mente lo que traen para que pueda entrar todo esto que les parece absurdo. Todo esto que les parece absurdo, ilógico. El otro día vino un compañero, un muchacho joven, que dijo que cómo era posible que no entendía al principio ese de quedando, es como recibimos, que no podía dejar de estar molesto con lo que le había pasado. Fue un domingo que vino. Esa es la reacción, eso es lo que trae uno en la mente, todo eso lo trae uno en la mente. Hay que vaciar esa mente para que entren puras cosas nuevas, compañeros. Acá nos dice en el capítulo 2, donde nos describe este mismo cambio, que aquí llama experiencia espiritual. En el capítulo 2, compañeros, nos dice: desechar las ideas, o sea, lo que hemos pensado acerca de las cosas. Desechando esas ideas, que son lo que pensamos de las cosas, es lo que produce las emociones que nos producen esas ideas. Y esas emociones es lo que producen cómo actuamos ante lo que vivimos. Y que un conjunto completamente nuevo de cosas rarísimas, ¿verdad?, sea el que empiece
a determinar qué es lo que pensamos de lo que vivimos, qué emoción producimos con eso y cómo actuamos. Eso es ese es el cambio que necesitamos. Le podemos poner nombre o no le podemos. Lo que importa es que produzca los resultados que queremos que produzcan. Dice aquí, habilitarte para que encuentres un poder, algo que pueda más que tú, que resuelva tu problema. Eso quiere decir que hemos escrito un libro que creemos que es espiritual, así también como moral, y quiere decir desde luego que vamos a hablar de Dios. Acá en otra parte se dice, no importa el nombre que utilices, Dios, omnipotencia, luz bondadosa. Otro autor te dice, utiliza la palabra ser como un concepto abierto, que no está cargado de todo aquello que le hemos asociado a la palabra Dios. Otros utilizan la palabra vida, que no está cargado de todo aquello que le hemos asociado a la palabra Dios. ¿Dónde está Dios? Sí, pero hay gente, eso dice uno, pero hay gente que tiene que irlo a buscar allá. Si levantas una piedra, ahí está. Si no la levantas, ahí está. Pero tú tienes que ir a su casa a verlo. Dice en otra parte, sencillo pero no fácil. Implicaba la destrucción del egocentrismo. En todos nuestros asuntos teníamos que acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Acudir. ¿Acudir qué quiere decir? Ir. ¿Ah? ¿Ir a dónde? ¿Hacer una cita o qué? Entonces no que perdamos en las palabras, que produzcan lo que deben de producir, y eso es de lo que se trata. Aquí surge la dificultad con los agnósticos. A veces hablamos con un nuevo individuo y vemos despertarse sus esperanzas a medida que discutimos sus problemas alcohólicos y que le explicamos de nuestra agrupación, pero frunce el ceño cuando le hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios, o no lo frunce, pero se va por donde no es. Acá más adelante dice, cuando podemos manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder. Y aquí pues no es mucho por voluntad, pero tan siquiera la necesidad de creer. Tengo esa necesidad porque si no, ahí desde este punto de partida donde estoy, ahí se acaba el juego. Yo tengo la necesidad de creer, pero eso que digo yo, creer, debe producir el resultado que produce creer. Porque yo no voy a decir que creen porque ustedes me lo digan, sino porque se produzca ese resultado. Porque se produzca ese resultado de creer que hay alguien que está a cargo, que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor. Lo entiendan mi pensamiento o no lo entiendan, concuerde con mi voluntad o no concuerde. Si no, no se cree. Si no, no hay confianza. Si no, no sirve. Aquí el juicio de valor de las cosas lo da su utilidad, que sirva para lo que necesitamos que sirva. Si no, no hay nada. No creo que esté molesto.
Qué bueno. Oye, padrino, y hay otra parte que nos dice, ¿no? Creer también es, ahorita pues depende como en lo que se esté hablando y todo, pero ya no va a ser una creencia, ya va a ser una afirmación. Es que no hay que confundirlas, por eso no nos perdamos en palabras. Es a lo que voy, pues, todo depende, porque la mente puede estar pensando en creer, ¿verdad? Pero ¿de qué manera, no? Entonces, sí, es una afirmación de que... Es saber, darse cuenta. que tenga el mismo resultado que saber. Aquí al final de este capítulo viene una parte que te gusta mucho a ti mismo. Porque no puedes estar pensando, creo que va a llover, ¿verdad? Sí, ahí sí nos podemos equivocar. Entonces, o sea, yo digo el mío de... Pero lo que no nos podemos equivocar es que llueva o no llueva, está bien. Dice, ¿qué es esto sino un milagro de recuperación? Es aparente. Dice más adelante, este individuo relata que se levantó precipitadamente de la cama para caer de rodillas. Al cabo de unos segundos se sintió abrumado por la convicción de la presencia de Dios, la conciencia de Dios, el darte cuenta de que Dios está. Lo saturó la seguridad y majestuosidad de una marea creciente. Las barreras que había construido a través de los años fueron arrolladas. Estaba ante la presencia del poder infinito y del amor. Había pasado del puente a la orilla por primera vez en compañía consciente, por primera vez dándose cuenta de que iba con él. Aquí dice, así fue colocada en su lugar la pierna angular de nuestro amigo. Ninguna vicisitud posterior, ningún problema, ninguna cosa difícil. Su problema de la adicción, esa misma noche, hace años, el problema desapareció. El pensamiento de consumir nunca da vuelta. Y en esos momentos de utilización ha sentido una gran revolución. Es aparente que no podría beber, ni aún queriéndolo hacer. Dios le ha devuelto la cordura. La cordura, sano juicio, dice el segundo paso. En inglés es sanity. Sanity quiere decir cordura. Cordura respecto a una locura específica. Para nosotros, sabiendo las consecuencias adversas que tiene, el consumir la primera es una locura. ¿Qué es esto sino un milagro de control de la enfermedad? Aquí dice recuperación. Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Las circunstancias para nosotros hacen indispensable que estemos dispuestos a creer. Humildemente se ofreció a su hacedor. Aquí es donde hay que bajarle de huevos. Hay que bajarle de huevos. Eso es lo que puede ser que haga falta, ¿verdad? Que todavía nos falta la forma de bajarle de huevos. De las exigencias, de las demandas, de todo eso. Cuando una persona tiene necesidad, le baja de huevos, ¿eh? Acuérdense que el rescatador nos quiere rescatar, pero si todavía estamos queriendo salir por nosotros solos, el rescatador nos tiene que inmovilizar, güey, para poder rescatarnos. Humildemente se ofreció a su hacedor, entonces supo, ya fue certeza, ya no hay confusión con la palabra creencia. ¿En qué está la diferencia? En que ninguna vicisitud
posterior lo ha movido hacia allá. Ninguna vicisitud posterior lo ha movido de eso. Como dicen los grupos, ¿verdad? Muera quien muera, nazca quien nazca. Como dice el tal como lo ve. Que ya no te mueven las cumbias, ¿no? Ándale, hijo. Acá como dice el número 8. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, que no tiene fin y en el cual tenemos que seguir siempre hacia adelante. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco. Gracias. Gracias.